Profesor, ¿qué tal? Buen día. Quien le habla es el alumno Darcón Calderón Jesús Alexander, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Quien le habla es el estudiante de la especialidad del cuarto ciclo. Antes de comenzar a narrar sobre lo que logré entender de la obra Opiniones de un payaso, quiero cambiar la temática a un simple cambio en el hecho de que yo pueda dar mi opinión crítica, porque anteriormente yo decía mi redacción sobre lo que entendía de la obra. En este transcurso, como también voy a narrar un poco de la obra, las partes que mayormente entendí, es entendible la obra, pero quiero dar también mi punto de vista, porque en tal aspecto Henry Ball, el escritor, lo cual el protagonista es Hans Skinner, da duras críticas sobre algunos problemas, no problemas sociales, temas sociales que se abarca en la vida real y no es nada ficticio. Al comenzar la obra, comienza con el protagonista, que es Hans Skinner. Hans Skinner se consideraba un payaso profesional, en tal sentido que en su tiempo era llamado cómico de profesión. En ese sentido, al principio narra cómo hace sus negocios con un señor también que cuenta en esta parte. No recuerdo el nombre del señor, pero era un nombre muy raro. Yo para los nombres de los personajes soy un poco complicado, pero recuerdo en la parte donde él narra. Primero cuenta cómo llega al tren, cómo llega al carril donde están los trenes, está sube y baja, cuenta como su vida, como algo rutinario. Las escaleras sube, las escaleras baja, sube y baja, va al mismo periódico y todo se repite, todo es rutinario. En tal sentido de que se llega a un tope donde hace un negocio con un señor. Este señor era una persona, lo considera una persona hábil en los negocios, entre comillas, porque da a entender que un payaso no debe tener la paga de más de 100 marcos, creo que menciona, donde Hans estaba presente. Y menciona él en su mente, pero en la escritura dice que él guardó silencio, lo cual el arma más poderosa para Hans era guardar silencio. Esto ya lo viene muy fortaleciendo desde mucho antes, cuando estaba en el colegio con el profesor Brull, pero ya nos adelantamos mucho. Pero él cuenta que él ya viene fortaleciendo esta habilidad de guardar silencio ante una conversación, en donde pues él guarda silencio y el negociante lo mira a Hans y dice: ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Yo solo escucho, algo así le comenta. Entonces se da cuenta el personaje, que es el negociante, que le quería ofrecer trabajo a Hans, y se da cuenta de la opinión que dijo, en tal sentido que yo lo interpreté como que el negociante le estaba trabajando la mente como para que diga: pues sí, no, un payaso no recibe más de 100 marcos, entonces está bien. Pero no fue así, lo cual Hans guardó silencio, y el otro negociante le ofreció el dinero que le correspondía. Tanto así que Hans pues le propuso varias cosas: que él le llevara el equipaje, que pagara las deudas, bueno, un montón de cositas, de detalles que Hans le recalcó al negociante, lo cual él se paró y se retiró. Después de eso, el negociante sí acepta, lo llama, lo busca, creo, a su casa, lo recuerdo, lo busca a su casa, le toca la puerta y le deja un sobre bajo la puerta, sí, y justamente pues le dice: vete, ya yo acepto, cosas así. Después pasa también un roche en su público. Él comenta que aquí él también narra unas partes repetitivas sobre el sufrimiento que tiene por Marie. Marie era el amor de su vida. Lamentablemente en su pasado la perdió. Entonces su manera de apagar ese dolor, o el curar su dolor por el amor que perdió, era ser alcohólico. Tomaba bastante.
en tal sentido que le perjudicaba en su trabajo como cómico, porque ya hacía ocurrencias que solamente a él le daba risa, pero no a las personas. En eso, él en unas interpretaciones, actuaciones, bueno, en ese tiempo la novedad era hacer mímicas. Y yo recuerdo, he visto películas donde en aquellos tiempos, poniéndome en la ilación de la época de la obra, que la obra fue publicada, es más, en el año de 1963. Y la parte de hacer mímicas pertenecía pues a bastantes cómicos. En uno de estos, el cómico Hans quería imitar pues a Chaplin. Lamentablemente tuvo un accidente delante de todos, lo cual no hubo ni silbidos, también resalta que no hubo ni silbidos. Y fue un roche para Hans, lo cual ahí se lesiona la pierna. Tuvo ese problema y desde aquel día tuvo problemas para ser un payaso profesional. Es más, salió corriendo del teatro, por así decirlo, y se fue a coger taxi. Se fue en taxi, llegó al sitio donde se dirigía y la jefa que él tenía no le quiso prestar dinero para pagar el taxi. Fue un total roche, a pesar de haberse caído en el teatro, tuvo un roche junto con el taxista. Entonces el taxista pues ya estaba que quería su dinero porque era lo lógico del pasaje. Hans, para la vergüenza que tuvo por no tener también dinero, tuvo que hacer un trueque, un cambio. Le ofreció su máquina de afeitar por la paga que le costaba pues el taxi para llegar a su domicilio. En eso, eso es la parte del accidente que él tiene y la lesión que le fomenta en la pierna. Y después llega a otro lugar. Después del negocio él se traslada a otro sitio. Y en ese traslado de otro sitio recuerda cómo eran las calles, recuerda todo. Comienza a tener unos recuerdos muy recuerdos melancólicos, por así decirlo. Entonces él llega a un sitio donde yo he conversado de esta obra con mis compañeros y bueno, a algunos de mis compañeros la obra no les causa risa. El personaje Hans es una persona que yo la considero irónica, en tal sentido de que yo he resaltado varias frases donde él menciona cuando llega al domicilio, bueno, al departamento. Hay una frase que él dice: me hubiera gustado que en el departamento con las paredes de orín, o sea, menciona, aquí lo tengo, claro, en el quinto piso donde los balcones son de color orín, vivía Skinner, que era el protagonista. Entonces, al describir también el departamento de color de orín, que bueno, a mí me dio risa leer esa parte, también menciona que le hubiera gustado encontrar en su cama a una chica vestida de rojo para poder pasar la noche. Leyendo a mí me da risa, pero quizá lo cuento y no se note la gracia, pero él menciona lo que siempre anhela, pero lamentablemente no lo puede obtener. Además, después de haber llegado ya al quinto piso, él hace una lista de las personas a quienes él va a llamar para pedir como préstamos, algo parecido. En eso que está en la habitación, bueno, el departamento, tiene un flashback donde hace recuerdos de su vida pasada. Y justo a donde yo quería llegar más era la parte del por qué tanto recuerda a Marie, del por qué lo abandonó a Hans. Pero todavía no se menciona, simplemente hace un recuerdo de sus padres. Comienza a recordar, comienza a reflexionar sobre la vida que tenía con sus padres, su hermano Leo, su hermana Henriette, y el odio que le tiene a sus padres. Bueno, a su padre no tanto. Su padre era una persona hipócrita y que se apegaba tanto por haber salvado a un niño, pero a su madre sí le tenía bastante odio, en tal sentido de que él considera que su madre tiene la culpa de que Henriette, su hermana Henriette, haya muerto en la guerra que lo mandó su mamá en la DCA en el año de 1945. Entonces hace un recuerdo sobre cómo era su vida tan triste con sus padres, de que por demás de haber tenido todo, no pudo gozar lo suficiente con su familia ni con sus hermanos. Entonces en esta parte, bueno,
me adelanté mucho. También quería retroceder un poco sobre la crítica que hace por las religiones. Eso también está al principio. Critica a los religiosos. Menciona más a la parte católica y hace un guión aparte sobre los protestantes evangélicos. Y en cierta parte menciona un punto clave de la crítica sobre el catolicismo. Y yo lo entiendo en tal sentido de que si yo fuera ateo me pondría en su lado. Pero siendo empático me pongo en su sitio y Hans menciona sobre que el católico hipócritamente se apega a la persona para hablarle sobre la palabra de Dios, cuando en sí por dentro el católico quiere que la persona, como por obligación entre comillas, se convierta y crea en Dios. Entonces eso detesta totalmente a las personas que intentan pues persuadir cuando debería ser voluntaria, sin que alguien te presione, sin que alguien te llene de palabras, de palabreo y él no le gusta. Por eso se considera como una persona atea. También se consideraba como una persona, menciona algo de creencia, pero no recuerdo qué dijo. Lo que sí recuerdo es que se consideraba una persona atea, que no cree en Dios. Entonces, él se familiarizó con personas que eran católicas por parte de Marie, porque Marie era católica. Entonces él detestaba a las personas que eran totalmente exégetas. Exégetas, me pareció muy curiosa la palabra y me gustó. Son personas que interpretan la Biblia y le dan un sentido, la manera como le explica, la interpretación de la Biblia. Entonces él detesta a las personas exégetas. Y las reuniones, utiliza un término también muy rebuscado, que no sé si lo voy a apuntar, pero utiliza un término como que significa reuniones. También odiaba las reuniones tan aburridas de las iglesias católicas. Y junto con ello también se suma la iglesia protestante, que es la evangélica, lo cual forma parte de mi creencia. Me sentí identificado. Lo relaciono también con lo católico, de que hipócritamente busca pues que las personas entre comillas por presión puedan creer en alguien que sería Dios. Y si me pongo en su lado, en sí los católicos y los evangélicos tenemos como objetivo poder traer almas. Y mi creencia es evangélica, no soy evangélico, mi creencia sí, y lo cual sí creo en la religión evangélica. Y me doy cuenta que lo que menciona sí es cierto, pero él lo ve desde un punto de vista negativo. Yo lo veo desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque en cierta parte, por mi parte, como evangélico, como creencia evangélica, mejor dicho, buscamos que las personas encuentren el camino por medio de la palabra, por medio de los hechos históricos, por medio de base, mejor dicho. Entonces, de esta forma queremos fomentar e incentivar la creencia de Dios que sí existe y la fe que le podemos tener en Él. En este sentido, no es de una forma negativa, sino que es para que busquen la salvación eterna, lo cual me parece correcto en mi religión, resaltando como punto clave el no obligar a la persona a poder presionarla o poder obligarla en creer en algo que pues no quiere. Simplemente hay una parte de la Biblia que quiero citar que dice no dar las perlas a los cerdos, o sea, no exigir tanto a la persona. Si la persona no quiere, simplemente no negarle la palabra, hablarle la palabra de Dios, y si la persona dice no, pues es un no y punto. Pero creo que el Hans, del protagonista de la obra, se ha topado con personas que le han presionado tanto en la creencia católica que lo familiariza también con la evangélica. Entonces yo lo entiendo. En cierta parte de la religión hay personas que obligan a las personas ateas o personas que tienen otras religiones, otros protestantes, y eso pues es algo negativo porque no te ayuda a poder decir, si yo creo en algo debería ser voluntario, no obligado. En mi religión, como lo repito, buscamos que las personas busquen la salvación si es que las personas aceptan buscar la salvación. Si es que no quieren, no dar las perlas a los cerdos, no exigirles, no presionarlos en que crean en algo. Lamentablemente Hans se topó con personas que quizá no debía o malinterpretó las cosas. Yo en un sentido lo veo pues muy
muy lógico porque todos queremos que las personas se salven. Bueno, algunas personas buscan que otras personas se salven, y quizá en el mundo nos topamos con varias personas que no son pues empáticas y quieren obligar a las otras personas a que crean compresión, lo cual me parece totalmente negativo. Entonces, volviendo a donde yo me quedé, donde estaba tomando reflexión donde estaba reflexionando sobre su pasado, un flashback sobre la vida que tuvo con sus padres y el odio que le guardaba a su mamá, que era, no recuerdo el nombre de su mamá, pero odiaba tanto porque por culpa de ella murió Henriette en la guerra del año de 1945 en el DCA. Cuenta también cómo relata que sus padres no lo apoyaron a Hans. Justamente su padre y su madre le preguntaron: ¿tú qué quieres estudiar, Hans? Y Hans le dijo: yo quiero ser payaso. Él le dijo, y su padre creo que le contesta, le dice: ¿querrás decir actor? Y Hans dice: no, cortante. Hans bien cortante también. Creo que el hablar con los padres debería ser una comunicación muy asertiva. Quizá la crianza de antes era un poco tosca, más que eran alemanes, me imagino que habrán sido pues más toscos, ¿no? Y Hans pues dice: no, quiero ser payaso. Y su padre le dijo: ¿estás hablando en serio? Y Hans dice: sí. Y era tan negativa el aura que tenían en esa casa que Hans pues se sentía mirado por todas las personas que habitaban en casa. Por ejemplo, su mamá lo miraba como un ladrón, creo que sí relata en la obra, que su mamá lo miraba como un ladrón en la casa, que no colaboraba con nada, que no ayudaba, y que es más, no querían ayudar. También relata la parte donde Henriette se suma a la lucha, a la guerra de Alemania, y en cierta parte también pierde la vida por culpa de su madre, porque su madre lo manda. Él cuenta cómo su hermana se despedía desde lejos, de su colegio, creo, algo así. De su colegio se despedía y él lo ve con una boina, creo, una gorra. También relata sobre que a su hermana no le gustaba que use gorras y se veía curiosa, dice Hans. Lamentablemente él quería bastante a su hermana. Su hermana falleció y, y por culpa de su madre es por el odio que le tiene a ella, Hans. Su padre, que es una persona hipócrita que no le guarda mucho rencor, pero no es que haya recibido bastante apoyo por parte de él. Muy aparte de eso, Hans, al ver que sus padres no lo ayudaban, que es otra crítica que quiero resaltar, la falta de apoyo de los padres hacia el hijo. Y yo entiendo, ¿no? Porque qué impacto ha de ver que tu hijo o que el hijo de alguien, o es más, que mi hijo me comente y me diga, cuando vivimos en un mundo donde todas las personas quieren ser lo que ellos anhelan. Entonces, y que el hijo, bueno, mi hijo o el hijo de alguien diga: yo quiero ser payaso algún día, es algo chocante porque no es tan común que una persona anhele ser payaso. Quizá se notaría si tuvieran indicios de ser cómico, ¿no? Bromista, pero como profesión, en último caso, quizá tampoco lo tomaría bien de mi parte si mi hijo me diría que quisiera ser cómico. Admito que me costaría bastante, pero el apoyo que le daría a mi hijo pues sí sería el correcto. No lo dejaría en el aire. Si mi hijo se pone pues en un sentido de que yo quiero ser payaso, anhelo ser payaso, no lo dejaría al aire, le diría: anda a buscar ser payaso por allá. Más bien lo ayudaría a buscar su carrera profesional en ser payaso. Lo metería pues a teatro, lo metería a artes, a diferentes partes de profesiones que involucran el ser un actor o un payaso, donde él se sienta relacionado, se sienta comprometido en ese lugar y pueda anhelar algo mejor durante todo lo que quiere él en su vida. Pero en parte de sus padres no recibió ningún apoyo, porque como eran alemanes, creo que la época antigua era la educación más estricta. Entonces Hans decide de escaparse. Pero ¿qué pasa? Que se enamora de Marie. Marie cuenta una parte donde él también se acuesta con ella y dormía con ella en su casa. Ya se fugaba de su casa Hans y se iba a dormir pues con Marie. Lo que pasa es que Hans se metía calladito a dormir porque justamente donde vivía Marie también vivía el papá de Marie. Entonces él se metía calladito y pues dormía con ella.
En un sentido, también hay otra parte que resalta donde él quería oler pues la ropa íntima de Marie, pero él mismo, por su moral y por sus principios, dice: yo jamás olería, por más que esté casado con Marie, jamás olería la ropa interior de mi esposa, comenta, ¿no? Y también hay otra parte donde él tenía que irse antes de las 7:30 porque justamente llegaban los niños. Justamente Marie también trabajaba en una tienda de golosinas, de lapiceros, de cosas que ella pues vendía. Entonces Marie le decía pues a Hans: anda por la cocina calladito, baja, antes de las 7:30 tienes que irte porque ya los niños vienen, los vecinos son chismosos y tanta cosa. Entonces él comenta, ¿no?, que todas las mañanas le gustaba verla a Marie, cómo se levantaba tan temprano, porque él decía: tan temprano se levanta. Y él también estaba acostumbrado, creo, a no asearse, porque justamente en una parte de la obra comenta que él no estaba acostumbrado a asearse, que no tuvo esa educación de asearse primero en las mañanas. Entonces él se quedaba mirando desde la cama cómo Marie se vestía, y le parecía tan sublime observarla, cómo se aseaba, cómo se bañaba, cómo se cambiaba y cómo sufría en ponerse pues su ropa, ¿no? Y él también lo ayudaba. Y lo que pasa es que él tenía que irse pues antes de las 7:30, pero anhelaba verla, le gustaba bastante verla cómo se cambiaba. Entonces en esta obra me doy cuenta cómo es una parte que él resalta también, ¿no?, que es la pérdida del amor. Justamente Marie se esforzaba para que Hans también pueda creer en más que en Dios. Era pues que Marie quería que, bueno, yo lo interpreto así, que Marie quería que Hans se convirtiera en católico. Creo que el objetivo era ese, y a Hans no le agradaba para nada ese tema. Creo que si le hubieran dicho en creer en Dios y no en una religión, creo que por ahí hubiera un cambio. Pero mucho Marie se fijaba en que sea católico a que cree en Dios. Y yo siento que eso pues era un problema para él. Entonces Hans tiene un dolor por la pérdida de Marie. No que muere, sino que pérdida me refiero a que se va de su vida de Hans y se va a meterse con Suffner. Con Suffner. Sus nombres son tan raros, tan complejos, y entonces él sufre por el amor que él tenía. Por eso él anteriormente en sus trabajos como cómico era alcohólico, y eso le perjudicaba tanto que pues perder el amor de su vida y verlo con otra persona, que justamente Suffner sí lo conoce también a Hans, y Hans también lo conoce a Suffner. Entonces ese dolor, y justamente también él se imagina, como dice, no me imagino cómo Suffner estaría con ella una noche. La verdad yo entraría en desespero, algo así menciona, y me causa pues empatía, en tal sentido de que sí es cierto, porque imaginarte una persona, y yo me puse como el autor, me puse a imaginar como el autor de que qué pasaría si tu pareja lo encontrarías con alguien que tú conoces, y te imaginarías que esté con alguien, y saber que en un momento tú lo conociste y fue el amor de tu vida, y verlos juntos es un total desespero. Y sí es cierto, porque me puse en su lado de Hans Schiner, y en cierta parte por más que sea el amor de tu vida, y verla con otra persona es un poco incómodo. Tanto así que si te centras o te metes a profundidad a poder pensar otras cosas, si entras en un total desespero, lo cual eso está muy mal, porque eso forma parte de sanar y no recordar las cosas. Si ya pasó, pues quedó ahí, pero Hans no. ¿Por qué no? Porque fue el primer amor de su vida, y lo cual fue la primera persona con quien hizo bastantes cosas. Entonces, más que amor, siento que también forma parte de una obsesión, porque no se tomó la libertad de conocer a alguien más. En toda la obra se hace mención más a Marie. Bueno, aparte de Mónica Silva, pues eso ya después. Entonces, Marie
Marie formó parte del amor de su vida de Hans, y perderla en un instante le causó bastante trauma, lo cual en toda la obra sufre por Marie, en toda la obra, y es más, hasta el final, porque se queda sentado esperando que algún día baje Marie de un tren y lo encuentre. Entonces esta obra también quiero hacer una crítica justamente por la pérdida. Bueno, yo considero consideré 6 cosas importantes que se relacionan justamente con la vida real. Por ejemplo, primero está la religión. Hace una dura crítica por la religión al principio. Después de esto, ¿por qué al principio? Porque habla del catolicismo y habla de la iglesia protestante, que es la evangélica, que ya lo mencioné. También hace mención sobre el amor perdido, que yo le considero la pérdida del amor de tu vida. Entonces, ese anhelo tan profundo de desearle a la persona que vuelva y no poder tenerla por más que tú quieras, es una crítica que yo interpreto, que por más que tú quieras algo, no es como tú lo desees, es como la vida quiere. Entonces, para que la vida quiera así, una persona tiene que adaptarse, en tal sentido de que la vida se vuelve vida cuando una persona decide o toma decisiones para poder vivir en armonía. Y es más, no solo nuestras decisiones, simplemente también las decisiones de nuestro entorno influyen en nuestra vida. Entonces, lo que deseamos muchas veces no va a ser como queremos. Es una parte filosófica que a mí me gusta bastante, por eso profundizo harto esta parte de la crítica del amor perdido, que yo lo considero como el amor el amor perdido, el amor de mi vida que es perdida. Bueno, algo así lo mencioné. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos o no tomamos, porque mayormente hay otras personas que toman decisiones y nosotros tenemos que aceptarlas. Por ejemplo, en este caso de que Marie se haya ido, él debió aceptar la partida de ella y con todo el amor de su vida desearle lo mejor, pero no. En esta parte, en toda la obra sufre por Marie y siente un anhelo de querer tenerla. Es más, hay una mención en la obra donde dice, menciona, yo sufro por Marie como si tuviera la vida de unos monjes, y a mí me causa gracia, yo no sé por qué, pero me da risa cuando lo leí. Yo sufro por Marie como si tuviera la vida de un monje, pero lamentablemente no soy un monje y eso me causa gracia. Entonces vive un profundo dolor por Marie que jamás logra pues tenerla no como objeto, simplemente que me refiero a tenerla a su lado, o sea, que los dos quieran volver a estar. Lamentablemente pues Marie ya está con su vida. Otra parte que yo quería resaltar, que es muy cierto, que forma parte de nuestra vida real, la pérdida de un familiar y el odio que le causa, que generas en alguien por la pérdida de alguien. Por ejemplo, la pérdida de Marie, la pérdida de su hermano, o sea, la muerte de Henriette, le causó mucho dolor. Henriette era su hermana, es más, la describe rubia, blanca, la describe tan bonito que se siente el afecto que le tenía por su hermana Henriette. Entonces, el dolor profundo que él también sufre, la pérdida, y eso es cierto, en la vida real nosotros perdemos a nuestros familiares. Y el odio que le genera, pues, que se le impregna a la mamá, el odio por haber mandado a su hermana al servicio militar CBA, creo que así menciona. Y es una pérdida muy dolorosa, tan profunda que él solamente en la habitación comienza a recordar. Otra parte que yo quería mencionar es la falta de apoyo de los padres. O sea, esta obra es totalmente una crítica de nuestra vida tan cotidiana, que es cierto, quizá no todos lo vivimos, pero la mayoría de personas viven estas críticas tan profundas. Por ejemplo, la falta de apoyo de los padres. ¿Por qué no apoyaron a Hans? Supongamos, Hans pudo ser alguien reconocido, o no tan reconocido, pero pudo valerse por sí mismo en una carrera de payaso o cómico, porque quizá carrera profesional de cómico no hay, pero hay grupos. Y no creo que en Alemania, un país tan evolucionado, no creo que no hayan grupos de cómicos.
y en ese tiempo estaba de moda pues el ser mimo. Por eso imitaba a Chaplin con las mímicas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no apoyar a Hans en ese sentido? De que, bueno, mi hijo quiere ser payaso y sigue siendo terco como payaso, pues que pase por esa etapa. Quizá en la travesía de haber pasado por el ser payaso, entre comillas, no le guste y cambie de opción. Pero no, los padres se tercaron mucho que se sorprendieron y lo dejaron de lado a Hans. Tanto de lado que Hans tuvo que salir de casa. Otro punto que también se generó el odio a su madre. Bueno, ya lo mencioné, que por el odio que generó a su madre, justamente porque su madre mandó a Henriette a la guerra y falleció, pues entonces él siente ese rencor por su mamá, de que por culpa de ella murió Henriette. Otro punto que yo también resalto, que me parece muy importante, y es cierto, la historia detrás de una persona. No podemos juzgar a una persona simplemente por el hecho de ser una persona indigente. Atrás de una persona, y es la realidad, de una persona mal vestida, de una persona que quizá no sea tan como digamos, formal, en un sentido de que no la encuentras bien vestida, quizá está despeinado. Personas que sufren en las calles, y mayormente hay comentarios tan feos en esas personas que mira cómo vive esa persona, qué feo, cómo podrá dormir, cómo... Entonces yo me pregunto y lo relaciono con la obra, justamente porque Hans era una persona que vivía de ser cómico, y justamente en la obra también menciona que se estaba preocupando por dónde iba a vivir y tenía como última opción ir pues a un asilo, y su opción, la otra opción que tenía, y que entre comillas era la mejor, era el vivir bajo una alcantarilla, algo así creo que menciona, bajo un puente, bueno, más o menos por ahí, bajo un puente, o en última opción pues ya un asilo. Entonces me doy cuenta de que detrás de una persona físicamente hay una historia que carga, unos traumas que lleva, y no lo podemos juzgar así, porque eso es muy ¿cómo se diría? Muy chocante, que genera un trauma más fuerte que puede causar hasta la muerte. Y siendo realistas, en un sentido de que, siendo realistas, eso es un trauma muy complejo, que puede llegar al suicidio. Entonces, no juzguemos a las personas por el simple hecho de estar mal vestidas, por el simple hecho de encontrarlas sucias, porque justamente Hans era una persona sucia, no la habían educado para asearse, ni cepillarse los dientes, ni nada. Porque él mismo lo menciona junto con Marie cuando le estaba haciendo el desayuno temprano. Le dice, tú no eres, bueno, lo voy a decir como lo entendí, tú no eres aseado. Y él menciona que a él lo habían educado a no hacerlo. Entonces, mucho tiene que ver también en parte de la educación de casa, los principios que uno se le inculca. A él lo educaron así, pues no se le tiene que juzgar por el simple hecho de que él sea así. Y aquí es donde aplica la frase, justamente, no juzgar un libro por su portada, porque muy aparte de su apariencia física, detrás de él hay una carga que él lleva. Todos llevamos una carga, una historia que contar. Y eso me parece importante de la obra, resaltarla. Por mi parte, me gustó bastante la obra. De verdad, me ha gustado mucho la obra y me siento pues muy feliz de haberla leído. Me pareció interesante las críticas que realiza, y cada crítica, pues que yo lo considero crítica, tomo parte de esas críticas y me incluyo yo mismo a poder redactarlas, a poder exponerlas, en un sentido de que yo me pongo en su lugar y entiendo su punto de vista, pero dando mi punto de vista, como por ejemplo la iglesia protestante evangélica, y yo formo parte, que es mi creencia, desde muy pequeño, forma parte de mis principios éticos y morales. Entonces, me parece muy bonito la obra porque me siento parte de ella. O sea, hay puntos específicos que uno vive realmente en la vida, como el odio hacia los padres, como
o sea, yo no odio a mis padres, sino que he escuchado muchas anécdotas de varios chicos y chicas que odian pues a sus padres porque no los entiende, porque no los ayuda, porque sus padres andan distraídos, trabajan, no los ayudan, los hijos no ayudan a los padres y viceversa. Entonces, es cierto, es cierto que se genera el odio hacia los padres y, y esto pues me en cierta parte relaciono con la vida real, no con mis hechos de vida, sino que con los hechos de vida en general de mi entorno, por así decirlo. Y en cierta parte, una obra muy bonita por parte del alemán Henry Ball, una novela que fue publicada pues, en el año de 1972. Ganó el premio también el premio Nobel de la literatura, justamente Henry Ball, y me gustó mucho. También acá hay otro punto que yo resalté, que Hans Skinner se menciona, se considera totalmente una persona monógama. ¿Qué quiere decir monógamo? Yo lo investigué porque hay bastantes términos y yo lo confundí con polígamo. Monógamo se considera una persona que es totalmente heterosexual, que solamente considera a una persona como pareja, mientras que el polígamo es una persona con varias parejas. Entonces yo lo había confundido. Entonces Hans se considera una persona monógama en el sentido espiritual y en el sentido carnal. Hay otro punto que también conforme iba leyendo resalté, que Hans menciona que él tiene sensibilidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, era sensible a la jaqueca, era sensible a la melancolía y era sensible a la indolencia. Y otra característica que él considera más fuerte es, y es más, lo considera como un don, el poder percibir olores por medio de llamadas. Y justamente pues el don místico, que él lo considera don místico, el don de percibir olores por medio de llamadas. Hans tenía ese poder y justamente se menciona pues en todo el transcurso de la obra. Una obra muy bonita, estoy pues muy agradecido de verdad, muy aparte de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y de Artemio Cruz, que es el protagonista de la obra La muerte de Artemio Cruz, del escritor Carlos Fuentes. En particular, de todas estas tres obras, cada uno tiene su punto de vista diferente. Hasta el momento, La muerte de Artemio Cruz tiene un enganche muy peculiar, que es el tener flashback de diferentes historias por medio de la muerte, que es tener una vida en plena muerte. Bueno, algo así lo considero. Mientras que 100 años de soledad de Gabriel García me pareció también muy bonita en tal sentido de que nos enseña cómo poder tomar decisiones y nos da a entender el punto de vista político del escritor. Me gustó, pero mucho más me ha gustado la obra de Las opiniones de un payaso de Henry Ball. ¿Por qué? Porque, como yo lo había mencionado en el primer video, que a mí me gustan pues las obras que tienen hilación. Hilación en tal sentido de que van tomando sentido conforme va en el orden. Por eso justamente Hans, el protagonista, tiene recuerdos conforme, o sea, la obra Las opiniones de un payaso es escrita pues en el tiempo presente, pero también tiene llamado el flashback, los recuerdos que él va reflexionando. Entonces me gustó mucho porque lo redacta con una sensibilidad tan llegada, que te sientes tan familiarizado, y que yo consideré pues como 6 puntos clave, 6 críticas que él hace de la vida diaria de la persona, la cotidianidad, lo ordinario también, que forma parte del aburrimiento. Entonces, estoy con alergia, profesor. Y entonces justamente me gustó bastante porque me sentí más familiarizado el tocar el tema de lo religioso. Me gustó mucho al principio y al final también me gustó todo, pero me gustó haber tocado ese punto específico de la religión, que yo sintiendo su postura, de que sí es cierto, hay personas que te persuaden y te presionan a poder creer a la mala,
y eso es muy, muy complicado porque no logran entender tu punto de vista, lo cual la persona debería decidir voluntariamente o optar por la decisión de que sí quiere creer por la ayuda que bueno, uno da en explicar la palabra y en explicar pues nuestra creencia. Pero si la persona no quiere, no se le puede obligar. Entonces, muy bien, me gustó haber tocado esa fibra tan sensible también de mi parte, el haber hablado de la religión. Me gusta poder debatir de la religión y ese es el punto clave que yo considero que es la crítica hacia la religión católica, el catolicismo, y la evangélica, que sería la iglesia protestante que también menciona. Y otra crítica que es pues la historia de una persona. No se le puede juzgar a nadie por más que lo encuentres con una portada muy pues entre comillas desagradable. Entonces me siento feliz de haber leído la obra, me ha gustado totalmente. De estas 3 obras que vamos leyendo, pues hasta el momento me voy quedando con Opiniones de un payaso, porque me doy cuenta que el alemán Hans, bueno, Hans también es alemán, pero es el personaje, me refiero al escritor. El escritor Henry Wohl. Henry Wohl hace como una comparación también en ese tiempo que se escribió, era la guerra. Yo investigué también un poco, se familiariza con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siento que esta vida que él menciona es la vida de algunos jóvenes alemanes, que me imagino que después de la guerra esto quizá algunos hayan vivido y otros quizá habrán tenido otro final más triste y algunos más alegre, pero el más triste considero el de Hans, y siento que se familiariza con la vida que llevaron pues algunos alemanes después de la guerra, que haber quedado pues en la nada. Justamente también casi en medio de la obra menciona a su profesor Brull o Brown, bueno, algo así, Brull, un profesor que tenía pues en su colegio, y que escuchaba mientras él tenía clases, escuchaba pues los disparos, escuchaba toda la guerra que se ocasionaba. Entonces Brull decía, si ustedes, bueno, algo así logré entender, si ustedes no estudian terminarán así como aquellos soldados que se sacrifican por nuestro país alemán. Una dura crítica también sobre algunas personas que eran, ¿cómo se le dice a la persona que no es tan sensible? Una persona fría, en último caso, lo llamaría. Y con esto quiero pues finalizar la obra. De mi parte, una obra muy interesante, muy bonita. Yo pensaba que la obra se trataba pues de un payaso. Obviamente que es de un payaso, pero de un payaso que daba su punto de vista más en un sentido de que un payaso pues vivía en un circo y daba una crítica acerca del circo, ¿no? O animales, que en ese tiempo existían los circos donde llevaban animales reales. Entonces dije, bueno, también me gustan los animales, porque en cierta parte me hubiera gustado estudiar a mi veterinaria. Entonces dije, por ahí puede ser, porque nunca había escuchado esa obra. Y leyéndolo me doy cuenta de que es una vida muy triste. En cierta parte el protagonista a mí sí me da risa. Yo no encuentro pues el sentido de que no da risa. O sea, yo escuché a algunos compañeros que no les da risa el payaso, pero a mí sí me da risa porque menciona pues 3 cosas que yo recuerdo, que él no debía vivir una vida como monje, pero lo vivía por Marie. Otra parte de las paredes, de los balcones y paredes que tenía pues el color de orín, me dio risa porque es lo que le tocó, pero él no, tenía que rajar de las paredes y del balcón de color de orín. Bueno, y otra parte donde también menciona, y que yo recuerdo, que dice, me hubiera gustado que en mi cama hubiera una chica vestida de rojo esperándome. Ya, pues eso es lo que él le hubiera gustado, pero no se puede. O no se pudo, pues sí, me imagino que si hubiera podido lo hubiera hecho. Entonces, por mi parte sí me causó una gracia por parte del protagonista Hans. Quizá se me haya ido pues un dato que yo pues anoto. Siempre me gusta hacer mis apuntes cuando leo, así todo feo,
pero logro hacer mis apuntes. Una que hago mis apuntes, por ejemplo, porque no soy tan bueno en memorizarme nombres complejos, es decir, como eh, Hans Schiner o Sofner. Bueno, Marie suena un nombre muy bonito. O como quién más, Koster, también se menciona Koster. Y también quiero resaltar la parte donde el escritor eh, el escritor Henry Boll, creo, Heinrich Boll, utiliza pues palabras muy complejas, muy rebuscadas. Por ejemplo, una palabra que a mí se me quedó es lacónico, una persona muy breve, muy precisa, mientras que exégeta es una persona que interpreta algo, interpreta por ejemplo la Biblia, le da una interpretación a algo místico, algo misterioso, por así decirlo. Otro punto que también he anotado es ciernes, que significa proceso o formación de algo, o sea, algo que esté en desarrollo. Otros términos, por ejemplo, bramido, que es la voz de animales, uluar, que es aullar. También resalta otra palabra que es soporífera, que es una persona aburrida, que produce ganas de dormir. Entonces, me gusta cómo utiliza términos tan estéticos, porque la mayoría de palabras que una persona utiliza es palabras tan simples, pero el escritor utiliza palabras tan estéticas que suenan hasta muy agradables, que yo conforme iba leyendo iba buscando el significado y le encontraba el sentido porque tenía la hilación en esa oración. Y con esto, profesor, quiero finalizar mi crítica de la obra Opiniones de un payaso, muy aparte de la redacción, que conforme iba redactando punto por punto de lo que logré entender de la obra, le añadí mi crítica junto con la crítica del escritor Henry Boll. Entonces, muy bonita la obra. Con esto finalizo, profesor. Agradecerle por otorgarnos una obra tan allegada a la vida real, que en cierta parte yo me siento involucrado con la crítica que realiza Henry Boll. Agradecerle, profesor, y hasta acá, hasta luego, hasta la próxima.